Bueno, tengan muy buenos días, gusto de saludarlos. Vamos a la tutoría número 2 de Geometría Euclidia 1. Vamos a desarrollar prácticamente la agenda número 2. Vamos a trabajar un poco acerca de triángulos. Esta unidad, la unidad 2, ustedes que estuvieron presentes en la tutoría de repaso, hice una pequeña introducción, ¿verdad?, de lo que vamos a trabajar, pero es importante que veamos todas las definiciones. Hay varias definiciones allí que están bastante interesantes y con eso ustedes prácticamente van a poder terminar realizar la tarea número 1 que está para el 21. Entonces, las construcciones a veces requieren de estar haciendo ahí manchotes, estar manchando, estar pensando a ver qué sale. La idea es intentarlo. En algún momento les tienen que encontrar un camino para encontrar la solución del ejercicio. Entonces, en el caso de los ejercicios de la tarea, yo los puedo apoyar. Por ejemplo, alguien me puede decir, mírele que voy bien acá. Yo lo que le puedo decir es que de acuerdo a lo que ustedes vayan realizando, le puedo decir si han aplicado bien o no. Entonces, pero no les puedo decir directamente si está bien, en ese camino les va a salir o en ese camino no van a llegar. Porque recuérdense que al final la idea es ir manchando, ir encontrando, aplicando las propiedades que nosotros hemos trabajado y luego ver si llegamos a la respuesta sin atropellar ninguna propiedad. Entonces, eso es lo importante. Así que eso es para la tarea. Vamos a dar inicio, no sé si los demás, bueno, vamos a dar inicio por el tiempo, ya que la agenda está un poquito pesadita y vamos a tratar de comenzar. Lo que sí les menciono es que espero que tengan ustedes algo que apuntar, porque lo importante acá en los ejercicios, cuando lleguemos a la parte de ejercicios, es que ustedes puedan practicar más que todo, intenten hacerlos y luego ver la solución que les tengo propuesta. Entonces, la idea acá como les mencionaba, la práctica de ir resolviendo, aplicando las propiedades, les va a ayudar a ustedes a ir desarrollando la habilidad de poder resolver los ejercicios. Entonces, vamos a iniciar en este día. Vamos a iniciar la tutoría de este día. Entonces, estamos trabajando en la unidad número 2, que es triángulos. Prácticamente ustedes conocen varias propiedades de los triángulos, cómo se construyen. Y acá, con esto había iniciado la tutoría de repaso con lo que es con la definición, ¿verdad? Definición de triángulos. Vamos a estudiar los contenidos que están para esta unidad y espero que ustedes hayan revisado el material porque acá es importante y les voy a ir preguntando algunas cosas. Espero que ustedes me vayan contestando. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a clasificar los triángulos de acuerdo a los lados, de acuerdo a los ángulos. Rectas notables de un triángulo. Vean, eso es importante conocer las rectas, cómo se construyen, las definiciones y cómo se representan geométricamente. Ese es en el caso de las rectas. Congruencia de triángulos, vamos a ver los criterios de congruencia. Esto es importante en las demostraciones, en cómo encontrar valores de ángulos en las construcciones geométricas. Es importante que podamos aplicar los criterios de congruencia. Y por último, el teorema de la base media. Estos son los contenidos a desarrollar en la unidad número 2. Espero que ustedes hayan revisado el material. Ahí está bastante clara la teoría y hay varios ejemplos donde ustedes pueden ir analizando. La idea de los ejemplos es tratar de ir entendiendo lo que están encontrando en cada uno de los ejemplos. Es ver cómo se aplica la teoría, ir entendiendo cómo para que uno pueda ir aplicando en los ejercicios. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio. No sé si tienen una consulta antes de iniciar a ver algunas definiciones importantes, porque ahí les voy a ir preguntando. No sé si tienen alguna consulta antes de comenzar a desarrollar un poco. Ven, acá me voy a tomar quizás una media hora, 40 minutos lo mucho, en revisar lo que es la parte de la teoría, que siempre lo trato de hacer como un pequeño resumen para que ustedes
me imagino que han leído, voy a entender que ustedes han leído el material y ya tienen conocimiento. No sé si tienen alguna consulta por el momento, antes de iniciar. Si han leído el material, ¿qué les pareció el material? Si está clara las definiciones. Bueno, bueno, vamos a continuar. Espero que cuando les pregunte vayan a habilitar su audio, puedan participar. En este caso, vean, vamos a iniciar con las definiciones. Esta definición la estuvimos abordando anteriormente, que es la de triángulos. Y cada uno de ustedes, yo sé que ya conocen qué es un triángulo y cómo se construye un triángulo. Entonces, lo construimos a partir de 3 vértices y sabemos todas las características que podemos encontrar en un triángulo. Los 3 vértices serían las letras mayúsculas, los 3 longitudes, sería A, B y C minúscula, y acá podemos encontrar 3 ángulos interiores y 3 ángulos exteriores, que serían estos acá. Si ustedes se fijan, alfa, beta y teta. Entonces, esas son algunas definiciones que ustedes tienen que ir manejando porque es importante que vayan conociendo. Y este teorema, que este era el último que yo había escrito, es el teorema fundamental en todo triángulo. Este teorema es importante porque a veces nos ayuda a resolver problemas, a resolver ejercicios. Y la clave acá es lo que dice, en la primera literal A, lo que dice es que todo triángulo exterior, por ejemplo, este alfa es exterior, es un ángulo exterior en el triángulo ABC, pero lo que me dice es que este alfa es igual a la suma de estos dos ángulos interiores. Entonces, la literal A me dice que alfa es igual a beta más gamma. Entonces, ese es el teorema fundamental. Cuando yo les diga, por ejemplo, en un ejercicio, apliquemos el teorema fundamental del todo triángulo, es esto. Entonces, yo tengo un ángulo exterior y es igual a la suma de los dos triángulos. Eso es bien importante. Luego, la otra propiedad importante y también del teorema fundamental es que la medida de los tres ángulos de un triángulo, de todo triángulo, es 180, que eso ustedes yo sé que lo manejan muy bien. Si yo le llamo teta acá, sería la suma de estos tres ángulos, beta más teta más gamma, sería 180. Y ahí ustedes pueden ver la demostración, que no me voy a detener en ella, porque es bastante sencilla. Ustedes ahí lo pueden visualizar mucho más fácil. Esto son propiedades importantes que ustedes deben de manejar. Entonces, eso es bien importante. Luego, veamos acá, tenemos la clasificación de los triángulos. Y acá me voy a detener un poco para ver si ustedes, más que todo, han leído. ¿Cómo se clasifican los triángulos de acuerdo a sus lados? Vamos a ver, ¿quién quiere participar en esa parte? Clasificación de los triángulos. Los triángulos podemos clasificar de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Vamos a ver, ¿quién quiere participar? ¿Kelvin o los demás? Buenos días, licenciado. Hola, buenos días. Sí, soy Giovanni. Ajá, Bueno, Giovanni. de acuerdo a sus lados se pueden clasificar en isósceles, seno, equilátero. Ajá, correcto. Ese es de acuerdo a sus lados. De acuerdo a sus ángulos, ¿cómo los podemos clasificar? Vamos a ver los demás. Kelvin. Recuérdense que en esta parte es importante que los podamos clasificar y que conozcamos las características que tiene cada uno de las clasificaciones. Por ejemplo, equilátero, sabemos qué características tiene un triángulo equilátero. Vamos a ver, antes de pasar a los demás. Silvia, vamos a ver qué características puede encontrar en un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, perdón, sus tres lados son iguales. Ajá, ¿qué más? Tres lados son iguales. ¿Qué más características tiene? Importantes. Y eso lo vamos a ocupar en los ejercicios. Ajá.
Vean, sus tres lados iguales. ¿Cuál es otra característica principal? Los tres ángulos serían iguales también. Ajá, serían iguales y serían de 60. Eso es importante. En triángulos equiláteros, eso es importante, vean, que sus tres lados son iguales y los tres ángulos son iguales también. Y son iguales a 60, ya que deben de sumar 180. Si son iguales, son 60. Entonces, esas son propiedades importantes que se deben manejar. Vean, acá está, es lo que les mencionaba. En el caso del primero tenemos, según sus lados, los triángulos son equiláteros. Entonces los tres lados son iguales y los tres ángulos también, pero tienen la propiedad que si son equiláteros, sus tres ángulos son de 60. Eso ustedes lo tienen que manejar y ya tienen que ir diciendo si identifican ángulos en un problema, un triángulo equilátero, inmediatamente ya saben que sus tres ángulos son de 60. Bueno, el otro es los isósceles. Los isósceles, lo que mencionaba, tienen dos lados iguales. Por ejemplo, el lado acá BC es igual al lado C. Este lado B es igual al lado C. Pero también tienen la característica que estos ángulos son iguales. Entonces, ese es otro importante que ustedes deben de resaltar. Que en los triángulos isósceles, si sus dos lados son iguales, también estos dos ángulos que se anteponen a estos dos lados son iguales. Y en el escaleno, ustedes saben que en esta parte, en el escaleno, ninguno de sus lados van a ser iguales, tampoco sus ángulos. Entonces, ahí sería en el escaleno. Ahí las longitudes siempre son diferentes. Yo creo que acá, esta teoría es bastante conocida, no es algo nuevo, pero es importante que ustedes la vayan manejando y la vayan recordando. Acá vamos a tener, de acuerdo a los ángulos, tenemos, vean, los triángulos ocutángulos. Si yo les digo a ustedes, represéntenme un triángulo ocutángulo, tiene sus características. Entonces, ¿qué características tiene un triángulo ocutángulo? Si ustedes se fijan acá, dice si su ángulo mayor es agudo. ¿Qué significa eso? Que los tres ángulos son agudos. Entonces, ustedes cuando les mencionen, dibújenme un triángulo ocutángulo o el triángulo es ocutángulo, es que los tres ángulos siempre van a ser menores o van a estar entre 0 y 90 grados. Eso es lo que se refiere acá, que siempre los tres ángulos del triángulo van a ser mayores que 0 grados, y lo voy a poner teta, pero menores que 90. Porque si es 90, ustedes saben que ya un ángulo de 90 entramos en la número 2, que sería un triángulo rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo tiene que haber un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, y ahí ya tendríamos que clasificar los otros dos ángulos que serían agudos. Entonces, esas son las características que ustedes tienen que identificar y son importantes en la clasificación de los triángulos según sus ángulos. En el triángulo obtusángulo, ustedes saben que aquí hay un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, que es obtuso. Entonces, son las características principales que se pueden tener y se antepone, vean, al lado mayor. Entonces ya acá los podemos observar y ahí está una representación, ¿verdad? No siempre van a ser de esa forma, pero lo importante es que cumplan las características que nosotros logramos identificar en los triángulos. Por ejemplo, acá, en el caso del primero, con solo visualizar, yo ya sé qué tipo de triángulo es. ¿Por qué? Es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados y tiene dos ángulos agudos. Entonces, por esas características yo puedo decir, ese es un triángulo rectángulo. Pero no necesariamente siempre va a estar en esa posición. Lo mismo en el triángulo obtusángulo. Si ustedes observan acá, el ángulo obtuso, que sería este, un ángulo mayor a 90 grados, que sería este de acá. Entonces, y se antepone al lado mayor, que sería este. Entonces, eso lo podemos identificar en los triángulos. Y por último, el triángulo ocutángulo,
que sabemos que en este caso serían todos los ángulos menores a 90 grados y mayores que 0, por supuesto. Entonces, no hay ninguno que sea mayor que eso. Entonces, ahí tenemos la clasificación de los tres triángulos. Yo creo que esa teoría está bastante clara, ¿verdad? No creo que tenga mayor dificultad en esta teoría. No sé si hay alguna consulta con respecto a la clasificación de triángulos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Bueno, ya vi que se incorporaron los demás. Bienvenidos. Vamos. No sé si hay alguna consulta. En la clasificación, vean, eso espero que ustedes lo hayan revisado. Allí no hay donde perderse. Luego tenemos acá rectas notables de un triángulo. Acá sí me voy a detener un poquito porque quiero que quede bastante claro, más que todo porque en la construcción, y ahora lo que voy a hacer, yo creo que ustedes pueden subir imágenes de acuerdo a donde estén al chat. Entonces yo creo que sí se puede. Si ustedes toman imagen, bien se puede compartir imagen al chat para ver si ustedes hacen buenas construcciones. En el caso de los ejercicios, ahí hay algunos ejercicios donde hay que ir leyendo y hay que ir haciendo la construcción. En las rectas notables, si ustedes pueden observar en el material, ahí aparecen, por ejemplo, cómo construir las alturas. ¿Qué es una altura? Bueno, esa es una recta notable que podemos construir en los triángulos. Recuérdense que acá la idea en esta unidad es la teoría no es tan pesada como les menciono. Los ejercicios sí hay que ir haciendo construcciones que a veces cuesta visualizarlas. Pero acá, por ejemplo, para construir la altura, tenemos el triángulo, este triángulo acá, bueno, puedo llamarle vértice B acá, y el vértice C acá. Entonces yo puedo decir, el triángulo ABC traza una altura en el vértice A. Fíjense ustedes, según la definición, para construir la altura, ¿qué me dice que debo de hacer? Dice, la altura en un triángulo es el segmento que parte de uno de sus vértices y llega en forma perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. Por ejemplo, si yo parto del vértice A hacia abajo, vean, no voy a llegar al lado A, sino que a la prolongación del lado A, que sería este. Entonces, a esto le llamo altura sobre el lado A. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, construyanme la altura en el vértice C? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer un segmento que llegue de manera perpendicular al segmento opuesto, que sería en este caso acá. Fíjense, y esa sería la altura. Este sería el ángulo de 90 grados. Esa sería la altura con respecto al vértice C. Con respecto al vértice B, tengo que llegar de manera perpendicular hacia el lado, el lado AC. Entonces, si lo hago de esta forma, acá la idea es construir. Si voy construyéndolo acá, creo que no llegaría. Creo que sería por acá, a la prolongación. Lo que busco es que esto sea perpendicular. Y eso, si hacemos una construcción en papel y compás, recuerda que usaríamos una escuadra. Pero esa es la manera de construir las alturas. No sé si ustedes tienen alguna consulta. Recuérdense que a veces en los problemas pueden decir, construimos a partir del vértice tal, construimos las alturas. Entonces, y recuérdense que las alturas, al trazar todas las alturas, forman un punto, el punto de intersección, que le llamamos ortocentro, que sería el punto donde se cortan las tres alturas. Y eso lo podemos construir. Vale, no sé si hay una consulta en el caso de esta recta notable. No sé si ustedes tienen alguna consulta. Recuérdense, en esta parte de la teoría es bien importante que ustedes, más que todo, la manejen, a pesar que no está un poco pesadita. Luego tenemos otra recta notable. Vamos a ver, acá sí voy a preguntar. Vamos a ver, voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, en el caso, vamos a ver otra recta, las medianas. Vamos a preguntarle a alguien en específico. Según el material, Jennifer, ¿qué dice que son las medianas?
Buenos días, Jennifer. Hola, buenos días. No sé si no se escucha, Jennifer. Bueno, vamos a preguntarle a alguien más. A Luis Enrique. ¿Qué idea tiene de cómo construir las medianas en un triángulo? Bueno, recuérdense que su participación es importante. Vamos a ver, Luis Enrique. Bueno, si no, le vamos a preguntar a Kelvin. Sobre un triángulo, dijo, ¿verdad? Sí, en un triángulo. ¿Cómo puedo construir en un triángulo cualquiera? ¿Qué es, bueno, qué es la mediana en sí? Pues tal vez de un triángulo, tal vez, si tenemos del punto A, B y C, primero se localiza el vértice, ya sea de A. Por ejemplo, Kelvin, ¿qué pasa si yo dibujo un triángulo de este tipo? Yo dibujo un triángulo acá y les digo a ustedes en este triángulo vamos a hacer acá, ABC, y les digo, trácenme la mediana, trácenme una mediana. ¿Cómo construyo la mediana en ese caso? Kelvin. ¿Qué es la mediana? Recuérdense que acá en las rectas notables es lo que mencionaba. Anteriormente en la clasificación que ustedes estuvieron leyendo y que estuvieron aportando según los ángulos, lados, hay que identificar las características, porque eso me va a ayudar a resolver los problemas. Por eso les menciono, la teoría es importante que ustedes la manejen para que luego puedan aplicarla. Si yo les digo, construyamos la mediana con respecto al vértice B, puedo dibujar el vértice B, qué característica debe de cumplir la mediana. Entonces, eso es importante que ustedes lo manejen. Voy a borrar eso y les voy a poner la definición que aparece en el material, vean. En el caso de la mediana, y esto es importante, vean, que ustedes vayan manejando estas definiciones. En el caso de la mediana, si ustedes se fijan acá, tenemos que, dice, es el segmento que parte de uno de sus vértices al punto medio del lado opuesto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá, tengo el vértice C, ¿y hacia dónde debe partir el segmento? Hacia el punto medio del lado opuesto, que sería el lado AB. Entonces, eso significa que me parte el segmento AB en dos segmentos iguales. Eso ustedes tienen que manejarlo. Por ejemplo, si yo les digo, construyamos la mediana con respecto al segmento A, si yo construyo la mediana, tiene que llegar el segmento al punto medio ¿de quién? Del segmento CB o BC. Acá la construcción. Es decir, que este lado debe ser igual a este lado. Y así yo puedo construir, vean, la otra mediana con respecto al vértice B. Yo la trazo para acá y tiene que llegar nuevamente al punto medio acá de AC. Entonces, y allí así puedo construir las medianas. Y como les mencioné, acá lo importante es, por ejemplo, si en un problema me dice se construye la mediana tal, conocer esto, que la mediana es el punto medio del segmento opuesto, que parte del vértice. Entonces, eso es bien importante, que ustedes lo vayan manejando, lo vayan visualizando. Veamos, tenemos otra recta notable que es bastante importante, que es esta de acá, las mediatrices. ¿Qué características principales yo puedo encontrar en la mediatriz? Como les mencioné a todos, es importante que ustedes manejen esta parte. Si ustedes, por ejemplo, al leer el material, tratan de ir sacando apuntes, eso les va a ayudar bastante, ir sacando apuntes de definiciones o teoremas que son los más importantes. Entonces, para poder luego aplicar en los ejercicios, porque es lo que nos interesa es resolver los ejercicios para aplicar la teoría. En el caso de las mediatrices, si ustedes pueden observar que dice que es la mediatriz, y está bastante claro, dice, se denomina mediatriz de un lado de un triángulo a la recta perpendicular a dicho lado a su punto medio. Entonces, acá
Si ustedes se fijan, para construir la mediatriz en todo triángulo, lo que vamos a tomar es el punto medio y vamos a trazar una recta, pero de manera perpendicular. Es decir, que este ángulo sea de 90 grados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Al final, yo construyo la mediatriz del lado A, tomo el punto medio y trazo una recta. Lo mismo yo puedo hacer acá, en este lado. Puedo llamarle este lado B. Yo puedo decir, el punto medio, y voy a trazar una recta de manera perpendicular. Entonces, que sea acá de 90 grados. Eso es lo que yo debo de identificar en las mediatrices. Y eso es bien importante. Entonces, ahí vamos a trabajar unos problemitas donde vamos a ocupar estas propiedades. Así que es importante que ustedes las vayan manejando. No sé si hasta el momento hay alguna consulta o... Vean, esta es parte de ir visualizando lo que ustedes van leyendo, lo que van ustedes, van más que todo tomando de la lectura del material. No sé si hay alguna consulta. Bueno, si no hay consultas, vamos a ver la otra, que serían las bisectrices. Acá me voy a detener un poquito porque en el caso de las bisectrices, si ustedes se fijan, dice, es la recta que divide a dos ángulos iguales en un ángulo dado. Es decir, yo puedo dibujar, por ejemplo, ¿se recuerdan la definición de triángulos que aparecen ahí? Yo puedo dibujar este triángulo, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá. Yo puedo dibujar este triángulo acá y le vamos a llamar vértice A, vértice B y vértice C. Entonces, en el caso de estos tres triángulos, yo puedo trazar bisectrices, pero si ustedes se fijan, según la definición, podemos tener bisectrices internas y bisectrices externas. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, tracemos la bisectriz interna en el vértice A? Entonces, lo que va a pasar es que este ángulo, al trazar la bisectriz, que sería, yo puedo trazar una bisectriz acá. Vean, acá no está tan visualizado, pero la bisectriz es que parte el ángulo en dos ángulos iguales. Entonces yo puedo hacer esta prolongación, fíjense. Y yo les digo, ahora tracen la bisectriz externa siempre en ese vértice. Sería de este ángulo. ¿Qué sería esta que se forma acá? Y me lo parte en dos ángulos iguales. Esa sería la bisectriz externa. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo vayan visualizando. No sé si hay alguna consulta con respecto a esta parte. No sé si tienen consultas. Acá solo les voy a mostrar algo, porque esto creo que les va a servir a ustedes en la tarea. Hay una parte, les puedo compartir igual este link. De hecho, se lo voy a compartir para que ustedes lo visualicen. No sé si ahí está en plataforma Moodle. Este link se lo voy a compartir acá al chat para que ustedes vean. Ahí está en GeoGebra la construcción del ortocentro, del circuncentro, de cómo se construyen a partir de los elementos notables, en este caso. Entonces, a partir de las rectas notables. Entonces, por ejemplo, ahí les compartí el link. Lo que estamos visualizando acá, lo interesante acá es ver la construcción, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es el circuncentro? Si ustedes se fijan acá, le doy a activar, acá ya está trabajado, ya está toda la construcción. Acá lo único que quiero que ustedes visualicen es que si les dicen construir el circuncentro, ¿cómo se construye el circuncentro? A partir de las mediatrices, entonces, o de las medianas. En este caso, vean acá, ¿qué sería? Si ustedes se fijan, aquí está, tenemos el circuncentro. Entonces, y ahí está la construcción del circuncentro. Y acá está de manera en GeoGebra, ¿verdad? Está de una manera bien exacta. Nosotros a veces lo que nos interesa en la resolución de ejercicios es las características que cumple el circuncentro. Entonces, acá si ustedes se fijan, acá está la construcción. Igual, acá ustedes pueden visualizar, bueno, voy a quitar esto, el baricentro. El baricentro que lo formamos a partir de las medianas. Entonces, acá está, fíjense, el baricentro es este punto de corte
Recuérdense que las medianas son que van del vértice al punto medio. Aquí tenemos la visualización del baricentro. Es decir, así quedaría la construcción, ¿verdad? Si uno les dice el punto de intersección de las tres medianas. Luego, y así ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, acá el incentro, que sería este, el incentro que lo formamos con las bisectrices. Ven, acá en el incentro, recordemos que las bisectrices son las que parten al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, si ustedes se fijan acá, trazamos las tres bisectrices y se cortan en el incentro. De ahí podemos saber el ortocentro. ¿Vean? En el caso del ortocentro, depende de las alturas. El ortocentro es el punto de intersección de las tres alturas. Recuérdense que las alturas van del vértice al lado opuesto o prolongado de manera, llegan perpendicular. Entonces, acá sería este punto. Entonces, ahí ustedes pueden visualizarse, por ejemplo, acá dice las alturas, acá están trazadas las alturas, si ustedes se fijan, el ortocentro es el punto de intersección de las tres alturas, y ahí ustedes pueden ir jugando un poco. Nada más para que ustedes vean la construcción de esos puntos, utilizando las rectas notables. Entonces, ahí creo que ahí ustedes revisan la tarea, ahí les preguntan sobre la construcción de un punto de estos, pero que se forma con las bisectrices externas, que sería el excentro. Ese no está acá. El excentro es el que se forma, el punto que se forma con las dos bisectrices externas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Les quería mostrar esto porque es importante, como les había dicho, que ustedes visualicen geométricamente la construcción de cada una de estas rectas notables y los puntos notables que podemos construir. No sé si tienen alguna duda, consulta hasta el momento, que esa es la parte que quería abonar, una parte de la teoría, ¿verdad? Porque hace falta ahorita nada más analizar los criterios de congruencia y el teorema de la base media. Y con eso ya estaríamos listos para comenzar a abordar la parte de ejercicios. Bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Vale, entonces, no sé si tienen consultas. Acuérdense que esto va a quedar grabado. Los criterios de congruencia o qué es congruencia, ustedes saben que la congruencia es similar a decir que dos triángulos son iguales. Entonces, en la congruencia, más que todo acá nos interesa ver o verificar los criterios de congruencia. ¿Cuándo yo puedo aplicar un criterio de congruencia? Es decir, para decir que los ángulos son iguales. Al final, la congruencia se va a cumplir, dice sí, solo sí. Al final, si, por ejemplo, el lado AC es igual al lado RP, es decir, debe cumplir que lado a lado sean iguales y los ángulos también sean iguales, correspondientes. Entonces, al final, congruencia significa que los ángulos, los triángulos van a ser iguales si cumplen ciertos criterios. En el caso, tiene que cumplir todo. Los ángulos deben ser iguales, sus lados deben ser iguales, a pesar de que estén rotados, trasladados. Eso es lo importante. Y acá, esa es la representación de criterios de congruencia, si ustedes se fijan. Acá me está diciendo que el ángulo ACB es congruente al ángulo QPR. Entonces, al final estos dos son congruentes, pero tienen posiciones diferentes. ¿Por qué son congruentes? Porque sus tres longitudes son iguales y sus tres ángulos son iguales. Luego tenemos los criterios de congruencia. En estos criterios, acá sí es importante, y esta teoría, con esto estaría terminando más lo del teorema de la base media. En esta parte, fíjense el criterio lado, ángulo, lado. Para poder aplicar este criterio, es decir, yo poder decir que dos triángulos son congruentes, tienen que cumplir este criterio, que el lado, vean, el lado, por ejemplo, este lado, el lado que le he llamado acá, este lado con este lado debe ser, y el ángulo que se forman deben cumplir acá, que es igual a este lado y es igual a este lado. Lado, ángulo, lado, significa que yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. A pesar de, no me importa ver las longitudes de los demás lados, perdón, del lado, tercer lado,
ni tampoco de los otros ángulos. Con solo que cumplan estas tres características, ya cumple el criterio lado, ángulo, lado. Lo mismo sucede en el criterio ángulo, lado, ángulo. Que tengo dos ángulos que cumplen que sean iguales en los dos triángulos, pero también el lado que se forma entre esos ángulos. Entonces, este lado debe cumplir que debe ser igual a este. Entonces, yo puedo decir, estos dos triángulos son congruentes porque por este criterio, ángulo, lado, ángulo. Y el último criterio es que los tres lados sean iguales. Entonces, van a tener que sus ángulos también correspondientes van a ser iguales. No sé si hay alguna consulta para todos en general. Acá ven, rápidamente hice un pequeño resumen de toda la teoría que aparece en el material. Ustedes ahí pueden revisar. No sé si hay alguna consulta o duda. ¿Todo está bien? Todo bien. Ok, bye. Perfecto. Lo último es el teorema de la base media. Acá sí con eso estaría terminando la teoría. Como les había mencionado, unos 40 minutos. Y luego nos vamos a quedar trabajando ejercicios. Y esa es la idea. Entonces, en el teorema de la base media, que es el teorema 4.1, acá hay que destacar varios aspectos importantes. Lo primero, fíjense acá, que para tener el teorema de la base media, dice, en todo triángulo el segmento que une los puntos medios de dos lados es paralelo al tercer lado igual a su mitad. Entonces, lo que me está diciendo es que para formar el teorema de la base media en un triángulo, este segmento son los puntos medios del lado AB y el lado AC. Entonces, construyo esto. Al suceder esa parte, ¿qué sucede? Que este segmento es la mitad del segmento BC. Y por eso se llama el teorema de la base media. Y además, el segmento MN es paralelo a BC. Entonces, son características que debe de cumplir que el segmento MN, que sería este, es paralelo al segmento BC y además la longitud de MN es la mitad de BC. Entonces, ese es el teorema de la base media. Con esto estaría terminando la parte de la teoría y acá vamos a abordar y acá sí me gustaría que ustedes intenten hacer los ejercicios. Vamos a pasar al primer ejercicio, pero antes de todo no sé si hay alguna consulta con respecto a la teoría. Creo que está bastante tranquila, ¿verdad? Bueno, creo que no hay consultas con respecto a la teoría. Vamos a pasar entonces al primer ejercicio. Ejercicio número 1. Y ahí está. Acá sí les voy a pedir, si ustedes quieren, pueden copiarlo, pueden comenzar a trabajarlo en páginas ahí. La idea es que ustedes lo intenten. Les voy a dar un tiempo voy a ir contando para desarrollar cabal la agenda de los ejercicios propuestos. Vamos a trabajar unos 7 minutos. Traten ustedes de hacer la construcción y a ver si pueden encontrar. Se los voy a explicar y luego ustedes lo comienzan a trabajar. Y ahí luego ustedes me dicen si encontraron un valor. Si ustedes observan acá, dice en la figura 1, si AE, bueno, nada más eso le voy a AE, me dice que AE es esta parte, es igual a EF, es igual a este. ¿Qué más me dice? Me dice que el ángulo BCF, este ángulo, es 40, es este ángulo que tenemos acá. BCF es este ángulo que ya está ubicado acá, que es de 40. Calcular, me están pidiendo que calcule el ángulo BFE, que sería BFE, sería este ángulo. Entonces, a partir de la construcción, yo debo de encontrar cuánto vale este ángulo. Vale. Piensen ustedes unos 7 minutos y a ver si alguien lo puede encontrar. Recuérdense que esa es la idea. Ahora, aplicar la teoría que nosotros hemos visto en los ejercicios. Vayas, unos 7 minutos y luego a ver si alguien encontró la respuesta.
Vaya, cualquier ayuda o duda que ustedes tengan o que me pueden decir también diciendo, me pueden decir, mire, esto y esto sería igual a esto en la construcción, igual yo les puedo decir si sí está bien o no está bien. Vaya, ¿alguno encontró alguna solución? ¿Alguna respuesta? La pueden escribir en el chat o me lo pueden decir. Vamos a ver, algunas ideas que ustedes tengan para ir abordando este ejercicio. La idea es que entre todos vayamos construyendo la solución. Y yo les puedo ir diciendo si va bien o no. Entonces, vamos a ver, ¿qué podemos aplicar en este ejercicio? Ajá, ¿alguna idea? Kelvin, no sé si tiene ideas. Jennifer, Silvia, Luis, Giovanni. Ajá, Jennifer.
¿Me escuchan? Sí, sí, sí se escucha. Pues, yo lo hice de esta forma, no sé si así está bien. Pero Ajá. como había mencionado, del punto A, E, B y F, que eran iguales, idénticos. Ajá, estos son iguales, Ajá. estos segmentos. Entonces vi quité lo que era el punto E y uní eso y vi que era un ángulo de 90 grados. Entonces ya al poner el punto E se divide en dos. Entonces, Colocó que es esta parte de 90 grados. Esto no, es lo que... no, No. no. Quitando el punto E y Ajá. dejando solo lo de adentro Ah, ok. y formando el ángulo completo entre B y A, Ajá. se formaba el 90 grados. Ajá. Y luego, ¿cuánto? Acá esto, lo que hice es, volví a poner el punto E, que es la mitad, son iguales, o sea, la mitad no varía en nada, entonces hice la mitad de 90 grados, pues 45 Vaya, cada lado. vaya, ok, ok, le dio 45. Vaya, ahí hay una posible solución. Vamos a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Encontraron una solución? Ven, solo que hay que tener cuidado en esa parte, en la construcción acá, lo que mencionaba Jennifer, acá quitó este punto del segmento EF y dijo que esto era de 90 grados. En la construcción quizás se puede asumir quizás por cómo está. El detalle está que si no me lo dicen, no estoy seguro si eso está de veramente de 90 grados. Entonces ahí habría un poquito por las construcciones, porque a veces en las construcciones nos mienten. Tomemos siempre como base para todos las hipótesis que me dan y a partir de ahí, porque acá, vaya, esa construcción está asumiendo, en el caso de Jennifer, está asumiendo que es de 90 grados, porque se puede visualizar, ¿verdad? Pero ¿qué Sí, sí, puedes? más que Ajá, todo por el tipo de triángulo que es. por cómo está, ¿verdad? Por cómo está la Ajá, figura. Pero, ajá, si no tengo el argumento de hipótesis, solo sería como asumir y ahí habría problemas. Y lo otro que asumió Jennifer es que este segmento justamente lo parte en dos. Si me dijera que es la bisectriz, yo 100% le diría que estaría bien que este sería la mitad. Pero vaya, eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado. Acá por la visualización está bien lo que hizo Jennifer, pero por los argumentos, allí habría que tener un poquito de cuidado, Jennifer. Solo eso. Por la visualización, sí, sí le diría, lo que usted hizo es lo que se visualiza, lo que se puede hacer, una posible solución. Ahora ya vamos a ver utilizando los argumentos, a ver si llegamos a la misma respuesta y ahí es donde hay que tener bastante cuidado en la visualización, lo que uno observa en la construcción, porque a veces recuérdense que uno puede hacer la construcción y la puede hacer a conveniencia y eso le puede fallar a uno si no toma los argumentos. No sé si alguien más, porque acá lo que les voy a mencionar es, en estas construcciones no está todo bien medido con transportador, no, acá solo está la construcción de la figura. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser capaces es de argumentar con hipótesis, con propiedades, lo que vamos aplicando. No sé, los demás, ¿alguien llegó a una respuesta? Kelvin, Giovanni, Silvia, Luis, no sé si llegaron a alguna respuesta. Vaya, Jennifer nos presentó que le da 45, pero bueno, recuérdense que hay que ir argumentando. Vaya, les voy a presentar una solución y luego ustedes van a ver en el caso de este ejercicio. Vean, recuérdense que no es la única para llegar, pero lo importante siempre es llegar a la que es correcta y tratando de ir utilizando las propiedades. Por ejemplo, acá, ¿a qué sería igual alfa? Alguien me dice inmediatamente si yo les digo, tomemos el ángulo
trabajemos con el ángulo, con el triángulo, perdón, ABC. Les digo yo, el triángulo ABC, utilizando ese triángulo ABC, ¿a qué sería igual alfa? Es un ángulo exterior, fíjense. Aquí podemos utilizar, y acá es donde yo les menciono, ustedes tienen que tener cuidado. Acá si yo digo alfa es igual al ángulo A, yo puedo decir el ángulo A o puedo decir, bueno, voy a utilizar esta notación, al ángulo BAC. Puedo utilizar el ángulo BAC. ¿Qué es el ángulo A? Fíjense acá, este ángulo A más el ángulo de 40, que sería más 40, más el ángulo que está en el vértice C. Esto de acá, lo único que estoy haciendo, ven, estoy aplicando que este ángulo es alfa igual al ángulo A. Estoy utilizando el teorema fundamental, que el ángulo exterior es la suma de estos dos. Esto es lo que apliqué, entonces yo lo puedo aplicar, pero ¿por qué argumento? Porque puedo decir, esto es cierto por el teorema el teorema fundamental de todo triángulo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan haciendo en las pruebas. Ustedes digan, voy a explicar esto, pero por tal propiedad, por tal teorema, por tal corolario, por tal lema. Depende de lo que ustedes vayan ocupando. Entonces ya está, acá podemos nosotros decir que el ángulo, este ángulo BAC, podemos despejar, vean, el ángulo, esto lo podemos hacer porque tenemos una igualdad. El ángulo A, acá sería BAC, ¿a qué sería igual? Lo podemos colocar como, vamos a pasar este alfa al otro lado, entonces sería 40 menos alfa. Perdón, voy a pasar este 40, porque voy a despejar, vea, sería alfa menos 40, es al revés. Entonces acá lo que voy a hacer es colocar, y voy a colocar, sería acá, alfa menos 40. Entonces, y aquí vamos a ir ocupando, y eso es otra cosa que les voy a mencionar, traten de ustedes ir ocupando las hipótesis que les dan. La hipótesis acá es esta igualdad. Es esto que acaba de marcar acá. Entonces, acá si ustedes se fijan, este ángulo, que es el que acaba de decir, vale alfa menos 40. ¿Ya? Pero eso hay que ir argumentando, ¿vale? Eso ya lo argumenté acá. Luego, ¿qué podemos decir? Como sabemos que ahora por hipótesis el lado AE, que es este lado, es igual al lado EF. Entonces, ¿qué sucede con el triángulo? Y aquí eso hay que irse a escribirlo, luego les voy a mostrar ya ordenadamente. Y hay que decir, en el triángulo, ¿qué sucede con el triángulo AEF? ¿Qué puedo decir? El triángulo AEF, este triángulo aquí aparte, es un triángulo isósceles. Y ahí donde les mencionaba, vamos a ir ocupando las características. Si este es isósceles y estos dos lados son iguales, como son iguales, entonces puedo decir que el triángulo AEF es isósceles. Entonces, en el triángulo isósceles, si este lado vale alfa menos 40, ¿cuánto va a valer este lado? Pues va a valer lo mismo, porque estoy en un triángulo isósceles. Esto va a valer alfa menos 40. Esto sucede por ser un triángulo isósceles. ¿Qué más puedo aplicar? Fíjense ustedes acá. Yo ando buscando el triángulo EFB. Este triángulo es el que ando buscando. Este que estoy encerrando acá. Pero ¿qué más pueden visualizar ustedes acá? Si ustedes se fijan, todo el triángulo, todo este triángulo, el triángulo, si yo les digo a ustedes, ¿a qué sería igual el triángulo BFA? Acá lo voy a hacer acá abajo. El triángulo el ángulo BFA. ¿A qué sería igual? Si ustedes se fijan, yo puedo trabajar con todo este triángulo. BFA sería todo sería todo lo que mencionaba Jennifer, que era de 90 grados. Sería todo eso. Pero recuérdense que nada más porque nosotros no, si lo vemos de esa manera, pero hay que tratar de argumentarlo. Esa es la clave, lo que les mencionaba. Entonces, en realidad, lo único que puedo decir que ese ángulo es igual
como es exterior, por el teorema otra vez fundamental del triángulo, podemos decir que es alfa más 40. Podemos decir eso. Alfa más 40 grados. Pero también, además, si ustedes se fijan acá, es este ángulo, que es BF, que es igual a alfa más 40, también podemos observar que ese ángulo BF, vean, acá lo voy a colocar, BFA, ¿a qué también va a ser igual? Es la suma, fíjense cómo estoy, BFA es la suma de alfa menos 40, que sería este ángulo que yo encontré acá, es igual a alfa menos 40, más el ángulo que yo ando buscando, BFE. Entonces, más el ángulo BFE. Colocamos acá, BFE. Espero que ustedes lo puedan visualizar. Este es el ángulo. Entonces, si ustedes se fijan, tengo dos. Ahora solo es de igualar. Acá solo igualamos alfa más, como BFA es igual a BFA, es el mismo ángulo. Entonces voy a decir alfa más 40. Acá sería igual a esto de acá. Alfa menos 40 más el ángulo que yo ando buscando, que sería el ángulo BFE, que sería BFE. No sé si ya lo visualizaron, pero yo despejo acá el ángulo BFE, se elimina alfa con alfa y este 40 pasa a sumar, entonces al final quedaría 80 igual al ángulo que yo ando buscando. Entonces sería el ángulo, en este caso sería BFE, que es el ángulo que yo andaba buscando. Entonces, si ustedes se fijan, imagínense cuánto dio el valor. Este ángulo vale 80. Pero la construcción, si ustedes se fijan, me pueden decir, visualmente no tiene sentido. Por eso es que, pero está argumentado. Yo lo he argumentado y no he atropellado ninguno. No sé si hay consultas. Vale. No sé si alguien había llegado a esa respuesta. Ajá, es lo que mencionaba Luis. El ángulo no es, en realidad no vale 90. Si ustedes se fijan, cómo lo construimos. Entonces, visualmente podemos decir, pero es que allí es donde yo les menciono que tengan cuidado, porque visualmente nos puede fallar en la construcción. Entonces, lo que sí no nos va a fallar es que nosotros vayamos argumentando. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Acá, si ustedes se fijaron, paso a paso, acá les voy a mostrar ya formalmente. Acá, vean, estuvo una construcción ocupando todo, pero siempre les mencionaba que hay que escribir. Por ejemplo, acá ya está la solución formal, vean. Sabemos que dice por el teorema 1.1, que es el teorema fundamental, el triángulo ABC es esto, vean. Es lo que les mencionaba. Lo primero que les hice acá, el ángulo alfa es igual a este ángulo más este, por ser estos dos, el ángulo A, este ángulo más este ángulo, ángulos internos, y este es un ángulo externo. Entonces aplico el teorema fundamental y es lo que está acá, está argumentado. Acá sustituyo y acá despejo. Luego dice, nuevamente dice el triángulo, lo que mencionaba, AEF, por hipótesis, este triángulo AEF es isósceles, entonces este ángulo es igual a este ángulo, es lo que mencionaba. Y luego, nuevamente, vean lo que le mencionaba por el teorema del triángulo, del teorema fundamental de todo triángulo, FBA se tiene, que es lo que mencionaba acá, que FBA, este triángulo, esto de acá, es la suma de estos dos. Y esta es la suma de estos dos, entonces solo lo igualamos, que es lo que aparece al final. Y ahí despejamos. Entonces, ya, por eso les menciono, acá es importante más que todo de ir argumentando. Yo sé que visualizo algo,
pero ¿qué me lo asegura? Me lo asegura las hipótesis, los argumentos que yo tengo. No sé si hay alguna consulta en el primer ejercicio que hemos abordado. Kelvin, no sé si había encontrado un valor. Si Giovanni igual. Jennifer, vean, había mostrado una solución, pero ahí solo tengamos cuidado en eso. Ajá, Luis. Perdón, Giovanni. Sí, no, yo por otro lado iba. Pero sí lo que, así como usted lo hizo, sí es que cuando yo estaba haciéndolo, practicando en nosotros, intentaba hacerlos así, solo ponía el ejercicio, no hallaba por dónde y solo le decía ahí a mi mamá, desde que esto le digo, esto es tan lógico, le digo, pero no lo quiero ver. Y cuando no hallaba qué hacer, pues lo mismo como ahora, pues sí, la verdad que después cuando uno ve cómo se iba a hacer, si uno dice, no era tan difícil. Ajá, es porque más que todo le menciono es por la teoría que tratemos de tratar de aplicarla. Ese es el detalle, porque a veces, y es lo que les menciono a todos, en todos los ejercicios la teoría no está tan fuerte, pero a veces es de ver algo, visualizarlo, pero argumentarlo. Y esa es la clave, argumentarlo. Porque, vaya, el caso de Jennifer estaba bien visualmente, ¿verdad? Pero ya en argumentos ahí había el problema. Entonces, veamos el siguiente. La idea es que ustedes vayan tratando de aplicar. Veamos el ejercicio 2. Y acá sí me gustaría ver esas construcciones. Si ustedes pueden mandar imágenes, me gustaría ver. En el ejercicio 2 dice, y acá sí, vean, ustedes van a hacer la construcción geométrica. Entonces, y así hay problemas en la tarea de hacer la construcción. Dice el ejercicio 2. En un triángulo ABC, el ángulo A vale 30, el ángulo B vale 120, y luego dice sobre su prolongación de AB, es decir, al prolongar AB, se ubica un punto P, tal que AB es igual a BP. Bien, estos segmentos son iguales. Y QC, bien, AB es igual a PP, es igual a QC. Y me preguntan por el ángulo, ¿cuánto vale el ángulo PQC? Esto me preguntan. Vaya, acá traten de hacer la construcción ustedes, pero si alguien puede subir imágenes, porque yo sé que pueden subir imágenes al chat, ustedes pueden compartir una imagen ahí al chat de la reunión para ver si han hecho bien. Porque, ven, acá en estos hay otra dificultad, como no nos dan en la figura, la construcción, primero hay que hacer la figura bien, colocar lo que me dicen, que cumpla todas las condiciones dadas y a partir de allí vamos a comenzar a resolver. Entonces aquí hay un grado de dificultad mayor, porque si no hago bien la construcción, ya la regué, entonces ya no me va a salir. Entonces, hagamos la construcción ahorita. Y es lo que me hubiera gustado, ¿verdad? Si estuviéramos antes de la pandemia, estas tutorías eran presencial, allí podía visualizar cómo hacían la construcción. Pero igual acá, si ustedes me comparten, o igual pueden compartir al grupo de WhatsApp las imágenes. Vean, de hecho ahí saldría más fácil, creo. Ustedes le toman foto a su cuaderno, me mandan la imagen para visualizar si va bien. Vean, tomen en cuenta, yo sé que no lo van a hacer con regla y compás, ¿verdad? Porque ya, o con transportador para ir midiendo los ángulos, pero sí traten ustedes de visualizar qué tipo de triángulo tienen que dibujar, qué tipo de triángulo es el ABC. Acá fíjense ustedes, aquí hay un ángulo mayor de 90 grados, es el ángulo B. No todos son agudos, eso me está diciendo ya que es un triángulo obtusángulo. Hola, Ajá, hola. donde dice sobre su prolongación de AB, lo que haríamos es prolongar el segmento, ¿verdad? El segmento AB, correcto. Hasta un punto P, pero que cumpla esto, que el segmento AB hay que prolongarlo esta misma distancia. AB igual a BP. No sé si se fijó.
Lo prolongamos del punto del vértice B hasta un punto P, pero que sea la misma distancia de AB con BP. El punto Q, ¿de dónde va a salir? El punto Q, ¿a dónde tiene que estar ubicado acá? Ya le voy a mostrar, pero el punto Q tiene que estar en el segmento AC. En el segmento AC tiene que estar porque es QC, ¿verdad? En el vértice, porque al final tiene que estar sobre el segmento AC. Ahí tiene que estar este segmento. El punto Q tiene que estar sobre el segmento AC. Ahorita todavía no los he construido, pero no sé si alguien, bueno, todavía no me han compartido, a ver cómo les queda la construcción. Yo ya lo terminé, pero ya no sé. Ajá, no sé si puede compartirla al grupo o al chat acá para visualizar cómo. Ahorita voy a tomar una foto. Ok, vale. Vale, los demás, no sé cómo hicieron la construcción. Vale, ahí Ya quiero me ver. envía. Sí, ahorita lo visualizo. Vale, ahí, quiero ver. Ahí está la PQ. Ok, vaya, solo que el punto, vaya, allí hay un pequeño detalle, quiero ver, Jennifer, ¿verdad? Ajá, Jennifer. Jennifer, el punto P, allí hay, vaya, hay un detalle, el punto P, ¿dónde tiene que estar, Jennifer? En la prolongación, ¿vale? Allá, lo que estoy visualizando, lo que envió, está dentro del segmento AB, el punto P, entonces ahí hay un error, ese punto P está mal ubicado, Jennifer. Tiene que estar en la prolongación de AB. ¿Qué significa eso? Que hay que prolongar, hacer más largo AB, como que hay que duplicarlo, porque al final me dice que AB tiene que ser igual a BP. Entonces ahí habría un pequeño detalle. El punto P, el punto Q, sí puedo decirle que estaría bien, pero el punto P sí está mal ubicado. Bueno, no sé si alguien más que vean, más que todo para que ustedes vayan viendo cómo hacer las construcciones a partir de la información dada. Por eso les mencionaba que en este ejercicio hay un nivel de dificultad mayor porque hay que construir, hay que hacer la construcción. ¿Vale? ¿Alguien más? Vean, no sé si les voy a ayudar un poco. ¿Vale? Lo primero que ustedes van a hacer es, bueno, voy a tomar los puntos de esta manera. Bueno, voy a dibujar el triángulo, vean, voy a dibujar el triángulo, acá está. El triángulo, voy a hacer algo grande, que no se vea recto y me van a disculpar, pero espero que se visualice.
Ese sería el triángulo A. Vamos a dibujar bien. El triángulo A, B, sería el vértice B, y ese sería el vértice C. Eso creo que todos, porque este de acá, que es el obtuso, que sería el 120. Debe de cumplir esa característica, por lo menos esa característica. De ahí me dice que el ángulo A vale 30, este sería 30. Hasta ahí estaríamos bien, ¿verdad? De ahí, ¿qué más? Hasta ahí creo que todos podrían haberlo hecho bien. De ahí, ¿qué más? Me dice que, acá voy a cambiar de color para que se vea la construcción. Me dice que vamos a prolongar a AB. Vean, acá hay que prolongarlo. De modo que, vean, AB sea igual a BP. Entonces, hacia un punto P. Lo voy a ubicar acá el punto P. Sería este de acá. Vamos a ubicar ese punto, el punto P, vean. Pero este AB, perdón, tiene que ser igual a BP. Lo ubico acá. Luego, ¿qué más me dicen? Que hay un segmento, bueno, BP es igual a QC. En esta última puede ser que haya confusión, ¿verdad? Pero QC, para que yo tenga QC, tiene que estar sobre el segmento AC, ¿verdad? Es lo que les mencionaba. De modo que sea igual a BP, entonces estaría por acá, punto Q. Y ahí tenemos el punto Q. Entonces, ¿qué sería este segmento que se forma acá? Pero ¿qué más podemos hacer? Dice, y acá nos está preguntando por el ángulo BQC. Entonces hay que hacer esta construcción, ¿vean? Para encontrar ese ángulo BQC. Entonces hay que tomar una recta o un segmento que vaya desde P a Q hasta el vértice P, ¿verdad? Y luego podemos unir este acá también. Como es PQC, entonces podemos hacer esta otra construcción, ¿verdad? Y acá tomamos este punto. Fíjense. Y luego me están preguntando por el punto PQC, que sería este ángulo. Justamente por este ángulo. Y a este le llamamos X. Bueno, ahí sí ya estaría la construcción. No sé si así la habían visto. Si alguien la había visualizado de esa manera, la había dibujado. Yo había puesto el punto Q, pero en el segmento B. No, ajá, en este otro segmento. Ah, Ya entendí. Es cierto, porque si yo lo colocaba sobre el segmento BC, también se podía formar QC, ¿verdad? Es cierto, tiene razón. Si lo colocaba acá, se podía formar eso. El detalle está que si lo construyo acá, yo lo que me interesa es usar propiedades también del ángulo que conozco. Porque es cierto, si yo coloco el punto Q acá, en el segmento BC, yo puedo encontrar el segmento, este segmento, pero hay que tener cuidado por lo que dice, ¿verdad? Que BP es igual a QC. Entonces, acá es donde vamos a poder enmarcar algunas de las hipótesis que me dicen. Por ejemplo, ahí les voy a ayudar y ustedes traten de encontrar el valor que me están pidiendo. Por ejemplo, acá me dice que AB es este lado. Le voy a poner dos rayitas. Este lado es igual a BP, que sería este lado. Y además me dice que es igual a QC, que sería igual a este lado. Vale. Tenemos estos tres segmentos son iguales. ¿Qué más podemos visualizar con solo eso? Creo que solo estos, por el momento solo eso. Pero vamos a ver, lo vamos a ir haciendo entre todos para ir avanzando. ¿Cuánto vale el ángulo, este ángulo? ACB. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Alguien que me diga? Este ángulo. Correcto, este vale 30. ¿Y qué significa que que valga 30 en el triángulo BAC? Es isósceles. Correcto, que es isósceles. Entonces, significa que como es isósceles, significa que este lado también es igual, ¿verdad? Vean, ya tenemos 4 segmentos que son iguales. Entonces, vean, tenemos que este lado es igual a esto, porque estos son ángulos iguales, entonces son lados iguales. Además, si ustedes se fijan, ¿qué pasa con el ángulo
BPC o CBP. ¿Qué pasa con este ángulo? BPC. Ajá, ¿qué más podemos observar? Fíjense acá, ¿cuánto vale este otro ángulo? Voy a cambiar a otro color. Voy a ir haciendo preguntas para que ustedes vayan visualizando. ¿Cuánto vale este color? Perdón, este ángulo, este color morado. ¿Cuánto vale este ángulo? 60. Ajá, correcto. Si este vale 180, este vale 60. Ahora, si ustedes se fijan, tengo que estos dos lados son iguales. ¿Qué más puedo visualizar? Si este vale 30, Otro vale 60 entonces. ajá, ¿cuánto valen los demás? 60 y 60. Ajá, porque este de acá tendría que ser 60, ¿verdad? Esos dos son como esos dos, este es isósceles, ¿verdad? Sí. Por cómo lo tenemos ahorita. Entonces, tienen que ser iguales este ángulo con este ángulo. Entonces, no nos queda más que para que sumen 180 y sean iguales, valgan 60, lo que mencionaba. Bien, entonces acá tendríamos 60 y 60. Pero ¿eso qué implica? Que este lado es igual. Entonces implica que el ángulo es equilátero. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más podemos encontrar? Vean, queremos trabajar, queremos encontrar X. ¿Qué más podemos decir en el caso de X? Para encontrar el valor de X. Vean, acá, ajá, No, no. con esto que acabamos de construir, ¿qué podemos decir? Del triángulo, ahora fíjense en el triángulo PQC o QPC, es el mismo, solo los vértices van cambiando. El triángulo QPC, ¿qué podemos decir de ese triángulo? Sería rectángulo. Correcto, sería rectángulo, correcto. Porque eso es de 90 grados, ¿ven? Y acá no es por visualización, sino porque 30 más 60 es de 90. Y además, ¿qué tenemos? Que es isósceles. Es un triángulo rectángulo de 90 grados y es isósceles. Entonces, ahí podemos concluir. ¿Cuánto vale X entonces? 45. Correcto, vale 45. Porque al final, como es isósceles, los dos ángulos agudos tienen que valer igual. Entonces, pero fíjense todo lo que hicimos en la construcción, como les mencioné, eso hay que escribirlo, hay que escribirlo. Acá, para que ustedes vean cómo va una solución, pero eso se debe de ir escribiendo. No sé si hay alguna consulta, pero vean, la dificultad acá quizás mayor era tratar de construir lo que me estaban pidiendo. No sé si los demás visualizaron la solución. ¿Cómo se concluyó? Al final se concluyó que X vale 45, pero eso hay que escribirlo. X es el ángulo buscado es de 45, ya que el triángulo QPC es un triángulo rectángulo isósceles, ya que el ángulo QCP es igual a 90 grados, ya que es la suma de 30 más 60. El segmento QC es igual al segmento PC. Entonces es isósceles y por lo tanto los ángulos agudos CQP y el ángulo QPC son agudos y son iguales, entonces tiene que ser de 45. Vean, todo eso hay que argumentarlo, hay que escribirlo. Pero no sé si hay alguna pregunta, si lo visualizaron todos. ¿Todo bien entonces? Esta igual, ahí para ustedes lo pueden ir viendo el video, yo se los voy a tratar de compartir mañana ya el link para que ustedes igual ahí pueden ir viendo. Vamos a ver entonces el número 3, ejercicio 3, que es este de acá. Perdón, esa es la solución formal. Acá les tengo la solución y acá ya está escrita formalmente. La solución, ven, es la construcción que acabamos de hacer. Entonces, se las muestro para que ustedes vean que no solo es de hacer un machote y encontrar la solución, sino que hay que argumentar todo. Entonces, acá ya está la solución formal y para cómo ustedes pueden ir argumentando. Entonces, y ahí están las construcciones. Y ahí está lo que les mencionaba anteriormente.
Todo lo que estuvimos hablando, aquí está escrito. El triángulo ABC se observa que el ángulo este es igual a 30 grados, lo cual implica que el triángulo es isósceles. De lo anterior se tiene esto. Es lo que estuvimos discutiendo, pero hay que escribirlo. Insisto en eso. Vaya, luego vamos a tener el número 3. Ejercicio 3 es este de acá. Este está bastante interesante y vamos a ir aplicando solo las propiedades que nosotros conocemos. Dice el ejercicio 3. Determinar el valor del ángulo X si los triángulos, vean, conocemos que el triángulo, acá la hipótesis es que el triángulo ABC y el triángulo AEF son equiláteros de la siguiente figura. Imagínense solo la hipótesis que tenemos. Nos piden encontrar el valor de X, que es este ángulo de acá, y acá nos están preguntando, nada más de hipótesis nos dicen que el triángulo este grande ABC es equilátero. Sabemos que implica eso, ¿verdad? Y también que el ángulo, el triángulo AEF, que sería este de acá, es equilátero. Es lo único que tenemos de hipótesis. Vaya, piénsenlo unos 6 minutos, traten de encontrar el valor de X. La idea es que ustedes lo puedan resolver por ustedes mismos, por la teoría que nosotros conocemos. Vaya, igual, este ejercicio son 4 los que vamos a abordar según la agenda que tenemos. Así que abordemos este y luego vemos si ustedes encontraron una respuesta. Bien, en este caso, bueno, en todos los casos ustedes no necesariamente le pueden llamarle a los ángulos. Por ejemplo, les puedo decir qué pasa con el ángulo, cuánto vale el ángulo A. Por ejemplo, les puedo decir el ángulo BAC. Entonces podemos colocar el ángulo BAC. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ustedes pueden decir el ángulo, bueno, este ángulo, ¿cuánto vale? Puedo tomar también el ángulo del vértice A en el triángulo ABC. Vamos a ver, no sé si ya visualizaron. Esto es de las propiedades que ustedes les dan, ya de acuerdo a la hipótesis que dan. Bueno, lo voy a dejar que lo piensen ustedes, bueno, que lo traten de resolver.
Vaya, no sé si alguien encontró la solución del valor de X. No sé, Luis, Jennifer, Silvia, Giovanni, Kelvin, no sé si encontraron. Ah, ok, Luis, ok, entiendo. Vaya, igual ahí va a quedar la grabación, ok, Luis. En el caso de los demás, no sé si ven acá, ustedes siempre en la construcción, bueno, acá les voy a dar bueno, lo mencionaba anteriormente, traten de ir escribiendo en la imagen o el dibujo o la figura que les den las hipótesis para ir construyendo a partir de ahí. ¿Ven? Como acá me dice que los triángulos ABC, no sé si, bueno, si alguien encontró la solución me dice cuánto les da X. Entonces, acá yo puedo hacer esta construcción. Fíjense, yo puedo decir que el triángulo, como sabemos que es equilátero ABC, sabemos que este lado es igual a este lado y a este lado. Y además sabemos que estos ángulos son de 60. Este ángulo de acá es de 60. Esto es por hipótesis y ahí podemos nosotros ir construyendo. Todo este ángulo es de 60. Lo voy a escribir afuera. Bueno, eso es por solo ser el triángulo ABC equilátero. Lo mismo sucede con AEF, ¿verdad? Este ángulo de acá es de 60. Lo mismo sucede con este ángulo y este ángulo. Esto vale en 60. Vale, eso espero que lo hayan hecho. Eso es lo primero que ustedes deben de hacer, tratar de escribir todo lo que les dan de la información. Ahora, ¿de dónde podemos partir? Podemos partir, vean, como al final queremos encontrar el ángulo X, ¿verdad? Esa es la idea. Podemos partir de muchos lugares. Recuérdense que, bueno, yo ya trabajé la solución y yo ya sé por dónde puedo partir, pero a veces no necesariamente voy a decir voy a partir de ahí y ahí me va a salir, sino que hay que ir viendo cómo podemos ir haciendo la construcción para encontrar el ángulo que me están pidiendo en este caso. Ustedes acá pueden también visualizar ciertas cosas. Acá pueden también aplicar, si ustedes se fijan, hay varias figuras, hay varios triángulos. Entonces podemos ver si podemos aplicar criterios de congruencia, qué criterios pueden cumplir. También podemos ver, bueno, podemos aplicar muchas cosas para encontrar X. La idea es ir dejando las cosas y luego ver si las puedo ir ocupando. Por ejemplo, yo voy a partir de acá, pero yo sé que algunos va a decir, no se me hubiera ocurrido partir de ahí, pero al tener todo escrito y luego solo ir construyendo, ya les puede tener mejor la idea. Por ejemplo, yo voy a partir de acá y voy a decir, este ángulo, voy a tomar que ese ángulo es θ. Lo voy a llamar un ángulo cualquiera. Entonces vamos a tomar que este ángulo es θ. Entonces, si este ángulo es θ, yo ya puedo decir cuánto vale este ángulo. Como todo vale 60, por si este ángulo vale 60, entonces sería 60 menos θ, ¿verdad? Sería a 60 le quito θ. Fíjense, ya tengo eso. Y entonces yo puedo saber cuánto vale este ángulo. Este otro ángulo pequeño vale θ. ¿Por qué vale θ? Alguien me puede decir. Pero esto que voy diciendo es el argumento que se va escribiendo. Este ángulo vale θ porque recuérdense que también esto es equilátero, entonces este es de 60. Si esto vale 60 menos θ y esto vale θ, ¿esto cuánto vale? Vale θ, porque si todo vale 60 y este vale 60 menos θ, ya solo hacemos la resta de 60 menos θ, me va a quedar θ. No sé si lo visualizan, ¿verdad? En esta parte donde yo comencé. Entonces, acá también tenemos que como este es equilátero, vean, si ustedes se fijan, este lado son iguales, estos tres. Entonces, observen ustedes acá, pueden observar algo interesante. Yo tengo este lado, que es el mismo que el lado AB, aquí lo voy a escribir, el lado AB. ¿Qué sucede con el lado AB? Sabemos que es igual al lado AC, a este lado. El lado AB es igual al lado AC. También tenemos acá que el lado AF
Vean, vamos a tomar, perdón, voy a tomar el ángulo. El ángulo, este ángulo que se forma acá, ven, el ángulo BAC, este ángulo. Lo voy a tomar, el ángulo BAC. Es igual a θ, pero también es igual a ¿qué otro ángulo? Al otro ángulo que encontré acá, al ángulo CAF. Entonces es igual al ángulo C, luego con la CAF. Entonces acá tenemos, vean, tenemos que este es igual a este de acá. Entonces quiere decir que tenemos, los lados son iguales, estos dos ángulos son iguales, si cumple, vean, y cumple acá, que el lado AC, perdón, el lado AE es igual al lado AF. Esto sería cierto, AF. Entonces tenemos que, al final, si ustedes se fijan, ¿qué criterio tenemos acá? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, podemos decir que el triángulo, en este caso, el triángulo, y lo voy a poner, ABE, ¿con quién sería congruente? Bueno, aquí vamos a poner, es congruente con el triángulo ACF. Es congruente con el triángulo ACF. Y es lo que se puede visualizar, ¿verdad? Son iguales, pero acá argumentamos por qué podemos decir que son congruentes. Porque este lado es igual a este lado, estos ángulos son iguales, y además este lado es igual a este. Por el criterio lado, ángulo, lado, podemos decir que se cumple la igualdad. Entonces ahí estaríamos cumpliendo esa parte. ¿Qué más podemos visualizar? Fíjense ustedes acá, como al final tenemos que trabajar con este triángulo. El triángulo D, que es donde está X, el vértice, el DB y el triángulo C. Entonces, acá nosotros podemos aplicar ciertos criterios para involucrar X. Entonces, como X, ¿cómo lo podemos involucrar? X es este ángulo, podemos decir X más los otros triángulos. Vean, X más todo este triángulo. ¿Cuánto vale este triángulo de acá? Entonces, este triángulo es este otro de acá, que sería este pedacito. Estoy trabajando en el triángulo DBC. Si sabemos que este ángulo, el ángulo ABE, entonces este ángulo de acá sería 60. Ya lo voy a colocar de un solo. 60, que sería todo el ángulo, menos este ángulo pequeño, que le vamos a llamar el ángulo, en este caso sería el ángulo ABE. Sería este. Entonces, el ángulo ABE. Espero que ustedes, si no ven algo, me dicen. Acá lo que estamos haciendo, ven, estoy sumando los ángulos interiores del triángulo DBC. Entonces, este ángulo es 60 menos, ¿verdad? Este ángulo de acá, que sería el ángulo ABE. ¿Qué más puedo decir? Más, acá vamos a sumar, y sería ahora este ángulo 60, que sería este ángulo, más este pedacito. Entonces sería 60. Que sería 60 más, ¿qué ángulo? Más el ángulo ACD. Entonces aquí lo voy a colocar, el ángulo ACD. Entonces, ¿cuánto tiene que sumar esto? 180. Fíjense, acá tengo 180. Alguien pudo haber hecho esto al inicio. Entonces, solo fíjense en esto. ¿Qué pasa con el ángulo ABE y el ángulo ACD? O el ángulo, perdón, no es el ángulo, acá puede, el ángulo ACD es igual al ángulo ACF. Es el mismo ángulo, estoy hablando del mismo ángulo. Entonces, para que ustedes lo visualicen mejor, le voy a llamar al ángulo este ACF. Acá hasta acá. Entonces, ¿qué es el mismo ángulo? B es BCD.
Que yo lo puedo decir ACD, perdón. Es el mismo ángulo, la misma abertura tiene. Entonces lo voy a llamar F. ¿Qué puedo decir de esos ángulos? De este ángulo con este ángulo. ¿Qué podemos decir? No sé si ustedes lo visualizan. Pero si ustedes pueden observar, el ángulo, este ángulo, como ya vimos por el criterio de que el triángulo, estos dos son congruentes, es igual a este ángulo, fíjense. Cumplen que son iguales. Entonces, ¿qué sucede? Esto es negativo, como es igual a este, se elimina. ¿Y qué me va a quedar? Que X, vean, X, acá sería 60 más 60, sería más 120. ¿A qué va a ser igual? A 180. Y de ahí despejamos X. Entonces, allá nos quedaría que X va a ser igual a, acá sería 180 menos 120. Y ahí estaría la solución, vean. Eso sería una solución. ¿Y X a qué va a ser igual? A 60. Y ya encontramos el valor de X. Fíjense, X vale 60. Vale, no sé si hay alguna consulta o duda que ustedes tengan en este ejercicio. O sea, acá, como les había mencionado, esto geométricamente es bastante a veces difícil ver las cosas. Ven, yo partí de ahí, pero porque si ustedes se fijan, hay que sentarse y ir construyendo. Luego, puede ser que alguien me haya dicho, yo voy a partir de acá, X, voy a sumar estos ángulos y tener esa construcción. Luego había que ver que estos ángulos fueran iguales. El ángulo ABE era igual con el ángulo ACE, ACF, pero eso es cierto por criterios de congruencia. Ahí se puede visualizar, pero hay que argumentarlo. No sé si hay alguna consulta, duda que ustedes tengan. Ajá, Kelvin, no sé si tiene consulta. Quizás yo lo había visualizado como ángulo alterno interno, Ah, con digamos, paralelas. ajá, ya con paralela, digamos, del segmento que cruza B a D, con el punto medio que sería EVA. Entonces, como El el ángulo detalle, E, el ajá, como el detalle ángulo E, está, el detalle, Kelvin, que está acá es que no me dice que es el punto medio de BD. Sí se ve, ¿verdad? Se puede visualmente, pero no me lo dice el argumento en la hipótesis. Y si lo asumen ustedes, ya lo están asumiendo como que eso fuera cierto. Pero ¿quién me lo garantiza? No sé si baja. Luego, ¿qué más, Kelvin? Para ir. como por ser ángulo alterno interno, sería el mismo 60. Entonces es el valor de X, pero llegando a la conclusión de todo el proceso que está hecho, no lo había concluido yo. Ajá, es lo que les menciono. El detalle es que ahí encontró la respuesta directamente, visualmente, ¿verdad? Digamos, encontró la respuesta, pero el problema está y el argumento, porque, vaya, por ejemplo, acá, para decir que este sea el punto medio, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo tomar? De hipótesis no puedo tomar nada. Hay que demostrar que ese sea el punto medio. Entonces hay que demostrar que la longitud de B a E es la misma que de E a D y ya nos metemos en otro lío. Entonces eso es el detalle. Por eso les mencionaba que vaya, ahí llegó en un camino directamente, ¿verdad? Pero hay que argumentar todo lo que nosotros vayamos diciendo. Si es el punto medio, hay que decir, es el punto medio porque BE es igual a de ED. Pero ¿de dónde sale esa igualdad? De hipótesis, de propiedades. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. Y lo otro, acá como visualiza que tienen que ser paralelas, tenía que haber construido una paralela. Entonces, ahí hay que tener cuidado en la teoría que ustedes van a aplicar, pero siempre, recomendación, traten de argumenten ustedes, esto es, vaya, lo que mencionaba, el punto medio, eso es cierto por esto, esto y esto, y que estén ustedes seguros. Y eso es lo que va a pasar en los problemas, que ustedes estén 100% seguros. Vaya, no sé si hay otra consulta.
yo sé que ya casi son las 12 y nos quedan 15 minutos, pero tenemos bueno, la solución de lo que mencionaba, aquí está todo. Se las voy a mostrar para que ustedes, si ustedes quieren ir detenidamente, ahí ustedes van viendo todo lo que yo iba hablando, lo que fui construyendo allá, aquí ya está escrito. Se las coloco para que ustedes cuando vean el video, ustedes pueden ir viendo cómo ir argumentando los ejercicios de la tarea, todo lo que van escribiendo. Entonces, y ahí está la solución. Luego tenemos el ejercicio 4. En el ejercicio 4 igual, tenemos el mismo lío del ejercicio 2, que hay que hacer la construcción. Entonces, este sería el último ejercicio que vamos a abordar. Y con eso vamos a estar terminando. Posiblemente no lo terminemos completo, pero vamos a dejar algo para la tutoría de repaso. Recuerden que vamos a hacer tutoría de repaso y ahí vamos a estar abordando esa parte. Entonces acá por lo menos hagamos la construcción del triángulo y tratemos de avanzarlo un poco. Si nos alcanza el tiempo lo vamos a terminar. Sé que ya están un poquito cansados. Vaya, acá dice el ejercicio 4. Sea el triángulo ABC, se traza, vean, vamos a un triángulo ABC, se traza desde la mediana, acá ya no se involucra la mediana, BM, dice, se ubica el punto H sobre BM, de tal manera que el ángulo HAB es igual a 3 veces el HBC, y el ángulo BHA es igual a 90. Y el ángulo, el segmento AD es igual a 2 veces el segmento HM. Y me piden calcular el ángulo HBC. Me están pidiendo calcular eso. Entonces, la construcción de este ejercicio, ¿cómo sería? Vean, primero que ustedes recuérdense que en esta parte van a construir un triángulo y luego ubicar la información. No necesariamente lo voy a hacer con regla y compás, como les había mencionado, es decir, que queden las medidas exactamente, pero sí que se pueda visualizar algo de lo que me dicen mi hipótesis. ¿Tendrá algún ejercicio por ahí, Lick, que nos dejara porque mientras con tiempo sí es un poco más Sí, fácil. de hecho este ejercicio le va a quedar de ejercicio, este 4, y lo vamos a abordar para el día, porque yo sé, él tiene razón, por eso les mencionaba que es importante que lean bastante la teoría, para que luego apliquemos. Yo sé que aquí les muestro uno, es muy poquito tiempo, porque a veces los ejercicios, créanme, hay que sentarse y no salen en una hora, a veces hay que llevarse unas 4 horas en un ejercicio para poder encontrar, es decir, hay que ver todos los posibles caminos para poder encontrarlo. Entonces, acá les soy honesto, no necesariamente en 10 minutos va a salir. Hasta a veces uno, aunque tenga bien la teoría, a veces no visualiza algo. Entonces, acá solo les voy a dejar la construcción, pero espero que se conecten vean, en la tutoría de repaso. Y traten de igual de trabajar los ejercicios de la tarea. Ustedes siéntense, traten de agotar todos los caminos posibles y luego si ya no logran algo, ahí pueden consultar, pero traten de abordar todo lo que pueden aplicar, porque en los ejercicios se puede aplicar bastantes cosas. La idea es que lo que voy aplicando me ayude a resolver. Vaya, acá solo les voy a construir el que les quede. Yo sé que ustedes ya lo están construyendo y este les va a quedar ejercicio de tarea. Aunque la idea es, como tienen tarea, ¿verdad? Ya tienen una tarea donde ustedes van a aplicar la teoría. Entonces, se enfoquen más en lo de las tareas. La idea acá solo para que ustedes vean cómo pueden ir aplicando la teoría. Entonces, acá tenemos, vean, vamos a hacer la construcción del triángulo ABC. Voy a tomar acá el triángulo ABC. Lo voy a hacer de esta manera. Yo voy a un triángulo,
aunque allí no me dicen más propiedades, solo me dicen que el triángulo ABC, voy a tomar que esto es A, vamos a tomar que esto es B, y esto es C. Luego me dicen algo bien importante, me dicen que se ubica, se traza la mediana BM. Recuérdense que la mediana va del vértice, entonces como es BM, el vértice sería del punto B, ¿verdad? El vértice B, hacia el punto medio de C, de AC. Entonces eso es lo que vimos en la teoría. Trazamos la mediana, que sería esta, al punto medio. Eso significa que este lado es igual a este lado. Eso es lo que gano con eso. ¿Qué más? Me dicen... luego dice se ubica el punto H sobre BM. Entonces acá vamos a ubicar sobre la mediana. Acá este sería el punto M. Vamos a ubicar el punto H sobre esto. Pero aquí debe de cumplir algo. Dice que el ángulo BHA, entonces acá sería de 90. Entonces vamos a ubicarlo de modo que al trazar esta línea al punto H sea de manera perpendicular, es decir, de 90 grados. Este sería el punto H. Vean, acá que quede de manera perpendicular. Entonces, por eso me dice que ahí el ángulo BHA es de 90 grados, que sería este, BHA, que sería este de 90. Luego, ¿qué más dice? Que el segmento, bueno, esa es hipótesis. Cuando yo construí esto, el ángulo HAB, que sería este ángulo de acá, bueno, el HAB dice que es igual al triple de HBC, es HBC, que sería de este. Es decir, este es más pequeño, aquel es el triple. Esa es es una hipótesis que me da en el problema. Luego AB, el segmento AB dice que es 2 veces, es el doble del segmento HM, que sería este pedacito, HM que sería este. Entonces, estas son hipótesis. Este es el doble. Acá en la construcción no se observa, bueno, un poco se puede ver que es el doble. Y luego al final me están pidiendo calcular el ángulo HBC. HBC, ¿qué sería este? Este de acá es el que me están pidiendo. A este le llamaría X o le pueden llamar teta, lo que ustedes quieran. Con esa construcción, ustedes deben de encontrar este ángulo. Eso es lo que me están pidiendo. Vale, esa sería la construcción. Por el tiempo, lo voy a explicar ustedes si ustedes quieren abordar ya, tratar de resolverlo, aunque les aconsejo que traten de abordar los ejercicios de la tarea. Acá quizás hay que construir hay que hacer otras construcciones para poder encontrar este ángulo, pero al final ustedes pueden trabajar, ahí ustedes pueden abordar y ver qué construcciones pueden hacer. Este ejercicio, como les mencioné, lo voy a explicar detalladamente ya en la tutoría de repaso. Con esto voy a iniciar y vamos a abordar tal vez algo otro ejercicio, más una introducción a la unidad que viene, la unidad 3. Recuérdense que ahí vamos a ir avanzando. No sé si hay alguna pregunta o duda en general de lo que hemos abordado este día. No sé si tienen alguna pregunta o duda en general. Porque de ahí solo tomaría la asistencia, porque ahí nos vamos a quedar con esa construcción. Solo voy a tomar la asistencia. No sé si tienen alguna consulta o duda. ¿Todo está bien? Traten, en el caso de los ejercicios, si hay construcciones, ustedes traten de hacer las construcciones y pueden preguntarme, pueden decirme, mire, esa construcción la ha aplicado bien, yo le voy a decir, si algo está malo, yo le voy a decir, fíjense bien en la construcción que hizo, no cumple lo que dice el enunciado.
Entonces, porque al final, recuérdense que cuando me piden, no me dan la figura, es más complicado porque si no está bien la construcción que ustedes realizaron, van a estar matándose tratando de resolverlo, pero como no está bien, entonces ya les va a tener una dificultad mayor para poder resolverlo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, una consulta que tengan. Si no, ahí estaríamos terminando este día. Ya tomé la asistencia. No sé si tienen consultas en general. Aparte creo que no. Ok, todo bien. Bueno, los demás. No sé a qué hora va a estar listo la grabación, licenciado. ¿Hasta mañana o Sí, de día? hasta mañana, porque igual hoy en la tarde llevo otra tutoría, entonces tengo que descargar los videos, luego tengo que subirlos a YouTube. Entonces, pues, ya hasta mañana serían los links. Mañana Va, ya los perfecto, tendré. sí, porque necesitamos, bueno, de mi parte necesito revisar ciertos puntos que se ha hablado y Vale. tomar apunte. Ok, entonces ya mañana estarían listos los links. Entonces nos Bueno, está vamos a... bien, licenciado, y Vale. gracias. Bueno, vamos a quedarse acá. Tengan buena tarde, cuídense y buen provecho. Gracias Ya, igualmente. Gracias. Gracias, licenciado. No sé si tenía una consulta, Jennifer. Bueno, no sé, ¿verdad? Si no me escribe, si tiene alguna consulta, escríbeme en el chat. Ok, Luis, todo bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta